Bueno, ya conoce el AIFA. Yo fíjese que no conozco el AIFA, pero por razones no crea que de boicot ni cosa parecida, por favor, ya estamos grandecitos, sino más bien porque no se ha dado, ¿no? Pero sí he ido a Pachuca varias veces y he seguido de cerca, pues, por dónde se dirige, por dónde va. Y pues también pues hay que reconocerlo, el gran esfuerzo de que tenga una vía de acceso lo más rápida, ¿no?, posible para llegar. Sigue siendo en muchas cosas un auténtico problema, no hay que soslayarlo. Como sea, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles celebró su primer año. ¿Cuánto tiempo se necesita para que un aeropuerto se convierta en algo muy importante? Recuerde que este es un aeropuerto que ya existía, más bien se le hicieron adecuaciones, pero este aeropuerto ya existía, que era la base allá de Santa Lucía. Bueno, esto uno se pregunta si cumple o no las expectativas programadas. Bueno, la terminal aérea, construida en las inmediaciones de la base aérea militar número 1 de Santa Lucía, en el Estado de México, tiene una actividad menor de lo esperado. 60 operaciones comerciales por día, la mitad de las previstas al cumplir un año. La expectativa en su inauguración fue albergar 19.5 millones de pasajeros y realizar 119,000 operaciones al año. El director general del aeropuerto, Isidoro Pastor, indicó los factores para que el AIFA no cumpliera su meta. Y bueno, usted dirá, hasta himno estrenó y el AIFA. Los factores de por qué no tenemos ese número de operaciones aéreas en este aeropuerto obedece a diversos factores. Uno de los argumentos de las aerolíneas fue que los componentes mayores de algunas aeronaves para su mantenimiento y entrada en operación no estuvieron a tiempo por asuntos de la pandemia. La renta o compra de aviones para incrementar la flota también en la línea de producción de las fábricas no se dio por razones de la pandemia, y ese fue el motivo por el cual exponen las aerolíneas no llegamos a ese número de operación. Bueno, la ceremonia del primer aniversario del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ahí se dio a conocer un himno, el cual fue entonado principalmente por el personal de la Secretaría de Defensa, que como usted sabe, tiene el control y lo dirige. Si le interesa escuchar un poco, pues este es el himno. Pues bueno, ¿cómo ve? Para conversar sobre el balance del funcionamiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, le damos la bienvenida y le agradecemos, como siempre, que nos hace el favor de estar con nosotros en estos temas, a Fernando Gómez, analista en aeropuertos y aviación. Querido Fernando, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches, aquí a tus órdenes, con Gracias. mucho gusto. A ver, te diría, entiendo, a ver, cosas como estas. Dos preguntas. Primero, ¿cuánto tiempo necesita un aeropuerto para consolidarse, además con toda la expectativa que generó el propio gobierno con este aeropuerto? Y segundo, ¿qué balance haces de este año más allá de la primera pregunta? Mira, un aeropuerto normalmente, creando un nuevo destino, abarcaría unos 2-3 años en calentar la terminal aérea respectiva. Pero este aeropuerto ya existía. Este aeropuerto, el cliente, el mercado de 55 millones de pasajeros al año que maneja el Benito Juárez, ya existe. No hay que desarrollar ese mercado, no hay que ganar esa clientela. Simplemente había que transferir, de acuerdo a un plan estratégico, algunas operaciones y vuelos desde el Benito Juárez al aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué pasó? Sí, hubo deficiencia o déficit de aeronaves, de componentes, como lo explica el director del AIFA, pero en realidad, pues faltaría también preguntarle en ese caso a las aerolíneas extranjeras porque no se han incorporado, precisamente porque no hay condiciones de infraestructura suficientes, no obstante que es un aeropuerto enorme, grandioso, con una reserva territorial también fabulosa. No hay condiciones de certificación, no hay condiciones por las cuales se pueda acceder libre y fácilmente con las conexiones y entronques viales con la urbe metropolitana de la Ciudad de México. Tan sencillo como eso. Las aerolíneas extranjeras no pueden operar, no quieren, porque hay un factor esencial. Las compañías aseguradoras no cubren incidentes o accidentes
cuando no hay una certificación adecuada. Eso no nada más en aeropuertos, en cualquier sector las empresas se la toman muy en serio y no arriesgarían aeronaves, aeropuertos y mucho menos pasajeros de esas aerolíneas extranjeras. Si no, ellos no se hubieran comido el mercado. Lo que pasa es que hizo falta precisamente una serie de cosas, entre las cuales la infraestructura. Vaya, los servicios aduanales operan en el Benito Juárez. Si bajas carga en el Felipe Ángeles, tienes que trasladarte al Benito Juárez en tierra esa mercancía o esa carga y hacer el procedimiento respectivo. Pérdida de tiempo, complicación logística y una serie de cuestiones que pueden aparecer sospechosas o incongruentes a un año de que esto se haya inaugurado. Fíjate que 1.3 millones de pasajeros, pues dista mucho de los 2 millones que habían prometido en el primer año. Te recuerdo, con un mercado ya cautivo, no había que desarrollar el mercado. Además, hace falta llegar a la meta de los 55 millones y a la meta de desconcentrar el aeropuerto Benito Juárez, sobre todo en materia de seguridad aérea y en tierra. Hace falta esos, al menos absorber esos unos 10 millones para que tenga sentido toda la inversión que se ha realizado en el Felipe Ángeles. Pero hasta el momento, pues seguimos en las mismas, precisamente esperando que a lo mejor en 2 o 3 años se siga subsidiando este aeropuerto y pues ojalá pudiera despegar cuanto antes. Pero la prueba visible es que las aerolíneas extranjeras, las estadounidenses, las norteamericanas principalmente, no se han incorporado hasta el momento. Te pregunto, ¿cuánto es el subsidio y qué tan caro nos sale a los mexicanos este proyecto que al final no acaba por ahora de descentralizar a los aeropuertos? Mira, normalmente ya lo anunciaron para este año, seguirá el subsidio y el siguiente. Aproximadamente va a andar en unos 600 millones de pesos, precisamente para poder operar, porque opera con números deficitarios. El objetivo, además de desconcentrar el aeropuerto Benito Juárez, era el propósito de dárselo a los militares. Esta administración de esta terminal era para pagar las pensiones y jubilaciones del personal militar. Si no se logra el objetivo, pues imagínate en qué situación se va a convertir esta de los militares retirados y jubilados. Por eso es importante lograr la viabilidad financiera, pero para eso se necesita alguien que sea capaz de generar los movimientos y no nada más imponer desde las altas esferas decisiones como, por ejemplo, mandar o forzar las operaciones de carga al aeropuerto Felipe Ángeles. Hace mucho platicamos aquí en este espacio acerca de la conveniencia de sacar los vuelos de carga y los vuelos de aviación ejecutiva, pero del aeropuerto Benito Juárez para disminuir la saturación del actual aeropuerto. Pero lo hicieron de forma no estratégica, en un momento no adecuado, con instalaciones no acabadas, y precisamente aquí están los resultados. Y tenemos que ir resolviendo sobre las rodillas una y otro tema que precisamente debería de ir todo incluido, todo integrado, con una visión de negocios, con una visión de rentabilidad, pero no obstante, la gran capacidad de construcción, de administración, de vigilancia, de seguridad de los militares en esas tareas, en los aeropuertos y otras infraestructuras, pues aquí lo que hace falta es una visión de negocios a largo plazo para precisamente generar una rentabilidad óptima. Hubiera ya fue, Fernando, pero ¿nos trae nostalgia el aeropuerto de Texcoco en circunstancias como estas? Pues mira, el aeropuerto de Texcoco era un exceso también, yo nunca estuve de acuerdo, sí, pero era mejor haberlo conservado o proseguido con las obras, porque de hecho salió más caro, ahora sí que el caldo que las albóndigas, sí, precisamente porque nadie les advirtió que había una serie de bonos de inversión en la bolsa de valores en el extranjero garantizados. Ahí se tenía que cubrir y pagar en su momento, y faltan 3 emisiones que se irán venciendo en los próximos lustros.
de acuerdo a los planes en los que está establecida la emisión de estos bonos. Nadie le dijo, y habrá que agregar esos costos aunado a las liquidaciones, al dinero que ya se había invertido, al pago a proveedores, que ya de todas formas ese dinero ya se fue, pero obviamente ojalá y con lo que se tiene ya se pueda aprovechar, pero también se pueda seguir avanzando en la búsqueda de otras soluciones alternas. Oye, nos ha parecido de nuevo el tema del cabotaje con una oposición clara de parte de las líneas aéreas y el Senado incluso se ha retraído y ha dicho, sí, lo vamos a discutir, lo dijo el secretario de Gobernación, un poco como dándole línea a Morena. ¿De esto qué piensas, Fernando? Sí, mira, qué bueno que están reculando, que están pensándolo de manera más detallada, porque era darse un balazo en el pie. Precisamente darle la oportunidad en condiciones poco competitivas para la industria mexicana frente a monstruos de la talla de American Airlines y United Airlines, que tienen flotas enormes en comparación con la flota mexicana, que tienen acceso a financiamientos, que tienen acceso a apoyos gubernamentales y sobre todo una capacidad financiera incomparable. Los hubieran comido en los primeros meses con la consecuente pérdida en la industria y la falta de empleos y sobre todo el incremento posterior de tarifas aéreas. No obstante que en un principio sonaba bien, pero creo que es buena la decisión de pensarlo, de analizarlo mejor y de prestar oídos precisamente a las propuestas que se han establecido. No es necesario inventar el hilo negro. Sí, aquí hay que aprovechar las experiencias que hay en el mundo precisamente para poder generar un entorno viable con certidumbre y con rumbo decidido. Oye, déjame cerrar haciéndote una pregunta, Fernando. A ver, ¿qué imaginas que será el AIFA en 2, 3 años cuando a lo mejor pierda también el vuelo que el presidente le da como uno de sus megaproyectos y llegue alguien que, aunque a todo le diga que sí al hoy presidente, de repente diga, hijo, me tengo que mover para acá o para allá con un proyecto como el de esta naturaleza? Pues ojalá no se convierta en un elefante blanco, precisamente porque no le hace falta al país caer en ese tipo de errores. Pero hay una ley, un referente clásico en el mundo de los negocios. Al dinero no se le puede engañar. Y obviamente, si un proyecto de infraestructura, por muy noble que sea el objetivo de contar con un aeropuerto eficiente, grande, como pues si no tiene un plan viable de negocios, entendido en el buen término de la palabra, pues obviamente no habrá recurso suficiente que pueda aguantar, soportar o subsidiar una obra de enorme envergadura que tuvo que haber sido rentable desde el principio, Javier. Desde el principio. Aquí de lo que se trata es, ya lo tenemos, pues aprovechémoslo, pero también con una visión integral. Pero no han sabido ni este sexenio ni los anteriores cómo resolver este tema, cómo resolver el crecimiento de la industria turística y cómo resolver, por ejemplo, algunos otros factores que han ido surgiendo con esas iniciativas de ley que, aprovechando la mayoría en el Congreso por parte de legisladores morenistas, podrían aprovechar y aprobar cualquier cosa. Aquí se trata del futuro y el éxito de las proyecciones del Estado y del país en su conjunto, para que nos vaya bien a todos, ¿no? Sí, de eso se trata al final.